¿Qué tal amigos de YouTube? El día de hoy quiero compartir con ustedes sobre los libros que más han influido en mi vida. Quise aprovechar también el tiempo que está el clima así muy frío y pues entre que estaba yo repasando los libros dije creo que es el momento de una vez sacar el video. Quiero decirles que algunos de estos libros pues simplemente llegaron a mi vida de manera pues fortuita y yo dije pues por algo es y efectivamente pues fueron una gran influencia. Algunos de ellos no es que sean propiamente grandes obras literarias, probablemente no, sino que por alguna razón fueron libros que influyeron mucho en mi formación, que me ayudaron mucho a superar situaciones en mi vida. Y bueno, les comparto que el primer libro que llega a mis manos a los 14 años de edad, porque antes, bueno, libros de la escuela, libros de cuentos, libros de literatura infantil, fábulas, que eran como muy preferidas, muy predilectas por mi padre. Claro, estuve en contacto con ellas, pero el primer libro que yo recibo así como interesante, con esa tendencia un poco histórica, mística y esotérica, fue el de las dramáticas profecías de la Gran Pirámide de Rodolfo Benavides, mexicano. Y este libro realmente despertó una gran curiosidad en mí sobre estos misterios, estos secretos históricos, sobre lo que fueron estas construcciones en Egipto y pues todo lo que es la historia antigua. Después de este libro, junto con este autor, el siguiente libro que me interesó muchísimo fue el de Cuando las piedras hablan, los hombres tiemblan. Estos libros ya no los tengo aquí conmigo en físico, quedaron por ahí perdidos en el tiempo, pero definitivamente fueron unos libros muy fascinantes para mí por la motivación que provocaron en mí, sobre todo ese deseo de seguir, ese deseo de investigar más a fondo. Y yo creo que fue un parteaguas muy interesante este tipo de literatura para mí, porque yo creo que la novela que escribo sobre mi búsqueda, una novela de investigación de casi 13 años, más o menos, 13, 14 años, parte un poco de este tipo de lecturas que tuve en mi adolescencia. Después, en todo ese caminar a veces difícil de la vida, encuentros, desencuentros, amores y cosas que suceden en la vida de todo ser humano. Creo que todos tenemos estos caminos en los que nos perdemos un poco y para mí una gran fuente de no solamente de sabiduría, sino también como de paz, me la dio definitivamente un autor y fue Anthony de Melo. Este sacerdote jesuita excomulgado por la Iglesia Católica arroja una serie de información psicológica, mística, en un sentido tan armonioso, tan motivador, tan nutrido y a la vez tan profundo, que incluso puede ser confuso, porque muchas veces me quedaba con sus sentencias filosóficas y místicas un poco perdida. Yo tenía que releer sus libros, pero fueron una caricia al alma. Para mí Anthony de Melo es lo más impactante con lo que yo me encuentro y algo o alguien que se quedó conmigo durante mucho tiempo. Todas sus obras creo que no me perdí ninguna. Tengo todavía La oración de la rana. Es un libro muy recomendable, me ayudó muchísimo y lo conservo desde entonces. Su lectura es llena de espiritualidad, habla también sobre muchas cuestiones morales y bueno, pues muy didáctico, muy espiritual y muy recomendable. Es educativo, es filosófico, tiene todo. Otro libro también de él es ¿Quién puede hacer que amanezca? De esos libros que no puedes dejar de tener cerca de ti, porque es un verdadero alimento estarlos releyendo constantemente. Y vean, lecturas ligeras, cortas, espaciadas, porque es
tanto el peso que tienen las palabras de Anthony de Melo que realmente se necesita así como poco, como que en una frase ha dicho mucho, ha dicho todo, entonces no se necesita tanto. Otro libro que impacta mucho en mí fue El corazón del hombre de Erich Fromm. De hecho, todas las obras de Erich Fromm, el arte de amar, serían los que tengo aquí, El corazón del hombre y El arte de amar. Existen otros libros de Erich Fromm muy, muy buenos, pero este me impacta. El corazón del hombre es uno de mis libros favoritos, uno de los libros que siempre recomiendo. Este libro recoge descubrimientos freudianos, habla acerca del narcisismo, habla de los complejos de Edipo, de los instintos, de lo que es el bien, el mal, la muerte, de tantas interrogantes que nos hacemos a lo largo de nuestra vida. Como buscadores somos esos peregrinos en búsqueda constante de verdades. Erich Fromm me aportó muchísimo en ese sentido. Calmó mucho mis ansias, mis preguntas, mis tantas y tantas interrogantes. Y bueno, pues es un libro que quiero muchísimo, que realmente valoro profundamente. Y bien, tengo otro libro que vean qué viejito está. De hecho, este pasó por una catástrofe. Es uno de los libros que pude rescatar del huracán Karl en el 2010. Y realmente, ¿qué les puedo decir? Es El laberinto de la soledad de Octavio Paz, un escritor, ensayista, novelista y poeta mexicano maravilloso, de lo mejor que tenemos. Y entonces tenemos que en El laberinto de la soledad, Octavio Paz hace un ensayo sobre un análisis profundo acerca de la personalidad del mexicano y retrata de una manera impresionante no solamente el rol del mexicano, sino al pueblo de México. Es verdaderamente crudo, es frontal en este análisis. Octavio Paz deja ver esa pérdida de identidad que sufrimos como mexicanos después de la conquista. En esta obra queda evidenciado también el machismo, la misoginia, habla sobre ese concepto de la mujer virgen que todos desean. Quedan evidenciados también los vicios, las mentiras muy propias de las costumbres mexicanas, la fantasía, la superstición. Es un libro tan rico, tan profundo, es una obra, imperdonable de no leer, de no disfrutar, de no entender, porque es creo que una gran responsabilidad como mexicanos leer este libro para poder mirarnos y poder entendernos y poder entender también pues todo lo que es el pueblo mexicano y todo su proceso. Me sirvió muchísimo, me vi ahí, vi mi entorno y es de una riqueza, bueno, sin desperdicio. En este libro Octavio Paz también nos invita a quitarnos esa máscara, a quitarnos esas limitaciones, esas inseguridades que no nos dejan sentirnos pues al nivel de cualquier otro, ¿verdad? Porque al final la postura del mexicano en relación con el extranjero también es como muy sumisa, como de sumisión y de somos muy buenos anfitriones con el extranjero, dice Octavio Paz, pero de alguna manera hostiles con el propio pues compatriota. Entonces nos invita a sobreponernos a esto, recuperar nuestra fuerza, nuestro valor y pues a seguir de algún modo preparándonos, porque creo que es un pueblo que necesita pues sobre todo eso, educación, preparación en un sentido profesional, porque en cuanto a riqueza, cultura y demás, esencia, la hay, claro que la hay, pero hace falta esa seguridad, ese dar la cara a la sociedad de una manera mucho más comprometida, mucho más fuerte y más valiente. Me había olvidado de uno de mis primeros libros que yo quería compartirles, y es pues nada menos que la saga de JJ Benítez, Caballo de Troya.
¿Y por qué? Bueno, pues no sé, es un bestseller, es un libro pues probablemente polémico, cuestionable, qué sé yo, probablemente no esté tampoco dentro de las grandes obras de literatura, porque si se dan cuenta no es que esté presentando eh, pues obras, claro que lo es Octavio Paz, pero realmente lo estoy incluyendo como un libro de ayuda en cuanto a la formación, la psicología y el desarrollo personal. No lo estoy metiendo como obra literaria. Entonces, bueno, igual esta novela de ficción de J. Benítez, yo la recomiendo mucho porque despierta, al igual que las dramáticas profecías de la Gran Pirámide, una gran curiosidad, un sentido de investigación, un sentido, te despiertan tantas cosas que cuestionar también incluso sobre lo que nos han dicho que es verdad dentro de la fe y que no. Entonces te pone un poco a pensar y a ver el otro lado de las cosas. En este libro, que pudiera estar también dentro de lo esotérico, dentro de lo fantasioso, pues la narrativa es deliciosa, es un libro que te atrapa, de principio a fin, no lo quieres soltar, te vas con el segundo y el tercero y el cuarto y bueno, no sé, ya Benítez probablemente creo que está por el número, no sé si 10 11 o cómo va la saga, pero uh, el uno y el 2 hasta el 3 son realmente libros que en lo personal me sirvieron muchísimo para ver otro rostro de la figura de Cristo, otra historia mucho más creíble, mucho más lógica, mucho más fascinante, un personaje también más humano y al mismo tiempo divino. Eh, pues agradezco mucho que haya llegado a mi vida Caballo de Troya. Recuerdo que no dormía, no dormí hasta que no terminé el libro, el primero y el segundo. Y me la pasaba viendo las estrellas y leyendo el libro. Y fueron momentos de éxtasis, lo disfruté muchísimo y me motivó mucho a seguir investigando también este tema que me encanta, que es todo lo que tiene que ver con la ufología. Pues bueno, aquí está J. Benítez con Caballo de Troya y sigo. Otro libro también que me gustó mucho, lo disfruté, pero al mismo tiempo le aprendí mucho de él, es esta entrevista que hace Plinio Puleyo Mendoza a Gabriel García Márquez. Ya había yo leído Cien años de soledad, el coronel no tiene quien escriba, me parece que no terminé de leer El otoño del patriarca, pero incluso no leí El amor en los tiempos del cólera. No he leído todo lo de García Márquez, pero bueno, creo que El coronel no tiene quien escriba y Cien años de soledad, sí leí La hojarasca. Sin embargo, cuando yo leo este libro que se llama El olor de la guayaba, este libro, que es una entrevista, me conecta, me deja ver, aprendo de este libro, de esta entrevista, sobre la conexión y tan importante que tiene el autor con su lector, o sea, la importancia de conectar con tu lector. Una persona que escribe tiene que también saber transmitir lo que quiso escribir y por qué lo escribió. Entonces, a mí el olor de la guayaba me dejó de aprendizaje que el hecho de que yo escriba poesía, no solamente el valor es escribir por escribir y dejarlo ahí, es necesario que el lector entienda y conecte con esa parte, con ese texto que te hizo decir lo que dijiste, expresar lo que expresaste, porque cuando ves al ser humano que está detrás de la obra, es realmente cuando lo miras, es realmente cuando lo lees, cuando lo haces tuyo, cuando haces tuya la obra, cuando sabes lo que está detrás. ¿Por qué en Cien años de soledad García Márquez pone a un personaje a comer tierra? ¿Qué significaba para él
qué significado psicológico tiene cada personaje, por qué está escrito de esa manera, qué es el olor de la guayaba para él. Y cuando tú conectas con la historia, con la psicología del escritor, es entonces que la obra cobra una gran vida. Creo que esa conexión es el elemento perfecto para integrar la obra. Y eso lo aprendí del olor de la guayaba. Sin más, sin más con eso. A ver, tengo por aquí estos libros también que he disfrutado y que me han llenado el corazón, han acariciado mi alma en momentos muy difíciles, muy oscuros, me han dado respuestas espirituales, místicas, psicológicas, de gran motivación, de gran estímulo. Y este libro de Miguel Ruiz, el doctor Miguel Ruiz, La voz del conocimiento, también maravilloso, les digo, es sobre la sabiduría tolteca. Es impresionante el valor que podemos encontrar en estos libros de Miguel Ruiz, Los Cuatro Acuerdos, La Maestría del Amor. Y bueno, aquí como ejemplo tengo La Voz del Conocimiento, La Maestría del Amor, Los Cuatro Acuerdos, por ahí los presté. Y bueno, ya esas personas que los tienen por ahí se los regalo. Este libro me lo recomendó un amigo sacerdote. Se llama La Teología del Gusano, de José Vicente Bonet. Es un escritor español. Y bueno, trata sobre autoestima y evangelio. Llegó a mi vida en un momento muy importante en donde lo necesitaba. Definitivamente este libro fue gran ayuda para mí. Es un libro que yo sí recomiendo ampliamente leer para toda persona que está involucrada en prácticas religiosas. Creo que nos da la justa medida de las cosas. La Teología del Gusano es un libro que realmente confronta profundamente todo lo que tiene que ver con las enseñanzas espirituales y religiosas. Hay un momento en el que no sabes hasta dónde las cosas deben ser gestionadas y deben verse con una perspectiva objetiva. Y pues bueno, y dar crédito a lo que merece dar crédito. Autoestima y Evangelio es un libro que te va a ayudar a no perderte. Por favor, es oro molido. Realmente este libro es una joya. Muy, muy, muy recomendable. Bueno, aquí tengo La sabiduría de todos los tiempos de Wayne Dyer. Wayne Dyer recoge pues toda la sabiduría del budismo, de la mística oriental, que vino a ser como un baño de agua fresca para mí. Tengo otros libros que no estoy mencionando porque entonces ya no serían 10, creo que ya me estoy pasando. Está El Tao de la física, también un libro muy interesante porque te habla de una mística, te habla de la energía, me encanta la física. Entonces es un libro de un nivel muy interesante en donde vemos cómo la física te puede dar respuestas incluso místicas. Entonces es un libro realmente muy, muy interesante de mencionar. Y repito, ya no serían 10. Quisiera aportar más, casi quisiera hacer un video para esos libros un poco complejos, entonces por eso no lo estoy incluyendo aquí. Pero Wayne Dyer, todos los de él, recoge pues ese tipo de sabiduría oriental que nos lleva a un estado más de presencia, un estado más de calma, un estado un poco más zen. Y bueno, pues cualquiera de este autor es muy recomendable. También lo disfruté, lo estudié mucho en mis años por ahí, no sé, los 90 más o menos. Estuve muy llena de este autor. Bueno, otra obra que también tendría que estar dentro de libros de literatura, sin embargo también pues desde luego que cuando uno lee crecimiento personal o libros de psicología, todo te sirve, todo te ayuda a formarte. Yo estoy hablando de lo que me fue llegando, de lo que por alguna razón yo busqué, pero hubo otros libros que me llegaron y bueno, pues desde luego que me aportaron. Y está La rebelión de la granja de George Orwell,
un libro bastante interesante porque pues, nos deja ver aquí una crítica sobre lo que es el poder, pues el sistema del mundo, cómo vivimos, cómo está siempre presente la opresión de esas jerarquías, del fuerte sobre el débil, esos sistemas en los que hemos vivido. Y pues en esta obra se deja ver que de alguna manera pareciera que es la naturaleza humana quien se encarga de desarrollar esta dinámica. ¿Hasta qué punto realmente lo ha hecho solamente el hombre? ¿O es algo biológico? ¿Es algo de supervivencia? Nos pone a cuestionarnos mucho del cómo funciona la vida y los sistemas. El totalitarismo es una crítica a esos sistemas. Hay mucho que analizar y profundizar en esta obra que de alguna manera es muy pequeña, muy corta, pero contiene tanto. Están representados aquí los animales, incluso en grupos, y están representando lo que son esa manipulación de la comunicación, como existe, los distintos tipos de manipulación, y todos tienen que ver con el poder, ¿verdad? Esto es una representación de cómo la lucha en este mundo siempre es, pues, el poder, por la avaricia, por una cuestión como desmedida, incluso como si la tuviéramos implícita en nuestros instintos. Y bueno, es muy interesante analizarla desde un punto de vista psicológico también, no solamente moral, no solamente político, no solamente como un análisis de sistemas y de gobierno, sino como quiénes somos nosotros como seres humanos, quiénes somos qué somos como sociedad o por qué el comportamiento del ser humano es como es. Interesante libro. Bueno, ya casi termino, pero no puedo irme sin mencionar a este autor muy controversial, muy poderoso, muy fuerte, también de la literatura, pero también de la filosofía, Friedrich Nietzsche. Este autor, ¿qué les puedo decir? Bueno, estamos hablando de otro nivel. Merece un video exclusivo. Realmente es algo que lo que puedo más, de alguna manera resaltar más, lo que podría de alguna manera resaltar más o lo que observo en su literatura es un radicalismo, pues una visión muy radical en un sentido pues moral y político, pero también lo que veo aquí, este es el de Más allá del bien y del mal, pero bueno, cualquiera de sus libros lo definen una postura brutalmente honesta, diría yo, porque es lo que me refleja a mí este autor, una honestidad increíble, es crudo, es frontal, va con todo, expone de algún modo que lo que vivimos como sociedad está bastante lleno de hipocresía, expone que las cuestiones de fe, de la moral y muchos valores los pone en tela de duda, de qué tanto el hombre las sigue por esencia, por convicción, por autenticidad o por seguir a la masa, por seguir a la manada. Es un autor que nos confronta. En lo personal, desde luego, me parece radical y ya desde ahí mis ideas no pueden estar muy alineadas con las suyas. Tiene un pensamiento, una corriente llamada nihilismo. Él de algún modo no cree en los valores morales, espirituales, en lo ideal. Para él no, para él la vida no tiene sentido, para él los valores no tienen sentido porque no surgen de los deseos genuinos del ser humano. Él le da un gran valor a los impulsos, a los instintos, a lo que el ser humano quiere realmente. Desvaloriza los valores que han sido considerados como supremos, o sea, valores universales, él los echa abajo.
pero lo que él está hablando es dejar, está como describiendo lo que ve. No sabemos él realmente con qué se identificaba. Él está diciendo, lo que hay ahí, eso que haces por compasión, eso que haces por bondad, es muy cuestionable. Eso es algo que te han metido en la cabeza, los valores, la religión, el gobierno, lo que se ha manejado como moralmente bueno, la filosofía. Él critica la filosofía humanista sobre todo, y lo que él hace es eso, critica al ser humano en ese sentido, pero también lo que él señala mucho es que si queremos sobreponernos a crecer, a salir adelante, a sobreponernos a las vicisitudes de la vida, tiene que ser por el poder y por un poder personal. Tienes que dejar de lado, para Nietzsche era importante dejar de lado, pues eso, tus creencias, tus valores, porque consideraba que te hacían más débil. La compasión era para él una virtud que no te permitía salir adelante, sobreponerte, crecer y, ¿no?, pasar al siguiente nivel de hombre, al superhombre del que él hablaba. Entonces él sí se muestra categóricamente en desacuerdo con la moral religiosa. Es como muy controversial porque no sabemos si él escribía lo que creía. No sé si él estaba escribiendo lo que consideraba como el destino irremediable del hombre. Estaba condenado a ser un superhombre a través de vencer sus propios miedos y lograr su independencia, su autonomía desde su poder personal, sin afianzamientos externos, sin apoyos espirituales o sin virtudes, sino desde sus impulsos y sus deseos. No sé, es muy rara la visión, pero siempre es bueno, creo que es muy bueno leer algo que te saca de tu zona de confort. Creo que es muy bueno leer cosas, la antítesis de lo que tú interpretas como un camino de vida que deseas para ti, o con el que te identifiques, ya sea que sea algo que tú quieras, una expectativa de vida, algo que tú quieras lograr o algo con lo que tú te identifiques, pero leer algo que es contrario a lo que has venido buscando me parece interesante. Este autor merece la pena ser leído y pues independientemente que te identifiques o no, yo creo que es muy interesante ver también cómo en esas lecturas un poco oscuras también habrá personas que se apoyen en ellas para torcer las cosas, ¿no? Como lo que ya sabemos sucedió pues con las ideas de la Segunda Guerra Mundial y estos personajes como los nazis, ¿no? Que pues ahora sí que vieron lo que quisieron ver, interpretaron lo que quisieron interpretar. Pues igual, es bueno ver qué podemos nosotros, qué nos dice a nosotros este autor, en Más allá del bien y del mal. Por último, y mi preferido, aquí tengo nada menos que a Eckhart Tolle. Eckhart Tolle es un autor místico, es considerado un gurú occidental, nació en Alemania y es un escritor con una gran influencia también oriental entre el Tao y el budismo, pero bueno, a modo mundo moderno. Y sus textos están escritos en una situación del presente, de su propia, compartiendo sus propias experiencias de vida. Habla de una espiritualidad increíble, nos aporta experiencias muy personales y también descubrimientos muy interesantes que nos hacen analizar la posibilidad de que estemos hablando de un yo
no solamente físico y ese yo esencial del que ya hemos también estudiado, sobre todo en la psicología de Jung, pero que pudiéramos estar hablando de un cuerpo del dolor eh, que jala, hacia el sufrimiento y nos saca de un momento del estado presente, del estado de felicidad, del estado de plenitud que sería el estado del presente, de la hora, ese estado de la aceptación, un estado permanente de sacralidad. Hay que leerlo pues para irlo un poco entendiendo. También es una experiencia mística, nos puede llevar a través del poder de la hora. Y bueno, ahora también está, bueno, hay otros libros, pero este está también muy interesante, Una nueva tierra. Son un bálsamo. Realmente él le da forma a las enseñanzas. Pudiera ser, es un poco de budismo, taoísmo. Creo que por ahí mucho cristianismo, desde luego que sí lo tiene. Y bueno amigos, pues es lo que he tenido cerca por alguna razón. Este libro fue determinante en mi vida. Todo, tanto el momento en el que lo leí como lo que me aportó. Y pues con esto cierro El poder de la hora de Eckhart Tolle y espero les haya gustado el video. No haberlo alargado mucho. Trataré de editarlo lo mejor posible y cortar a lo mejor un poco. ¿Qué más? Nos vemos pronto en un próximo video. Gracias por acompañarme. Adiós.